Como ya saben, nosotros vamos a avanzar del libro Procesamiento de Señales del autor Mitter, ¿no? Y este es el libro que ya está también en el Classroom, ¿no? Dentro de esto, pues de las cosas que tenemos que ver nosotros, están señales y procesamiento de señales, está el procesamiento digital de señales en tiempo continuo, las transformadas Z que está acá, ¿no? También tenemos que ver estructuras de los filtros digitales, diseño de filtros digitales IR, diseño de filtros digitales FIB, y ver también si es posible para la exposición e implementación de los algoritmos PDs, ¿ya? De todas maneras, hoy vamos a empezar con el capítulo 1. Y este sería el capítulo 1 que vamos a ver hoy. Para esto vamos a leer un poco, yo les voy a ir explicando los párrafos que estamos leyendo, y por favor, si alguien, bueno, empezaremos por el primero que está acá, Rojas Sergio. ¿Puedes leer, por favor? Claro, ingeniero. ¿Comienzo? Sí, por favor. Ya, bueno. Las señales desempeñan un papel importante en nuestra vida diaria. La voz, la música, las imágenes y el video son ejemplos de las señales que encontramos con mucha frecuencia. Una señal es una función de variables independientes, como el tiempo, la distancia, la posición, la temperatura y la presión. Por ejemplo, la señal de la voz y la música representa la presión del aire como una función del tiempo en un punto en el espacio. Una imagen en blanco y negro es una representación de la intensidad luminosa como función de coordenadas espaciales. La señal de video en la televisión consiste en una secuencia de imágenes denominadas cuadros y es una función de 3 variables, 2 coordenadas espaciales y el tiempo. La mayoría de la señal que encontramos se generan a partir de medios naturales. Sin embargo, también es posible que una señal se genere sintéticamente o mediante la simulación con el uso de la computadora. Una señal lleva información y el objetivo del procesamiento de la señal es extraer la información útil que contiene la señal. El método de extracción de la información depende del tiempo de la señal y de la naturaleza de la información que contiene. En este contexto, este término general, el procesamiento de señales está relacionado con la representación matemática de la señal y con la operación algorítmica efectuada sobre ella para extraer la información. La representación de la señal puede estar en términos de funciones básicas en el dominio de la S, variable S, independiente S, originales o términos en función básica en un dominio transformado.
De igual manera es posible efectuar el proceso de extracción de información en el dominio original de la señal o en un dominio transformado. Este libro aborda la representación en el tiempo discreto de señales y su procesamiento en el tiempo discreto. Este capítulo proporciona un panorama de la señal y de los métodos para su procesamiento. Primero se estudia la caracterización matemática de la señal, junto con una clasificación de señales. Luego se analiza en detalle algunas señales comunes y se describe el tipo de información que contiene. Después se representa un repaso de algunas operaciones de procesamiento de señales que se utiliza a menudo y se ilustra como ejemplo. También se incluye un breve repaso de algunas aplicaciones comunes del procesamiento de señales. Por último, se estudia las ventajas y las desventajas del procesamiento digital de señales. Bien, gracias, Sergio. Bien, aquí estamos viendo entonces que la parte que hemos visto en señales nos ayudan a comprender lo que es el procesamiento digital de señales, ¿no? Y como acabamos de leer, en este capítulo, en este libro, más propiamente vamos a ver técnicas, cómo podemos nosotros hacer este procesamiento, hacer cambios en la señal si es que queremos, y de tal manera nosotros vamos a hacerlo a través de filtros y de otros elementos que nos van a ayudar a hacer ese cambio, ¿no? El siguiente, por favor, Camacho, Jairo, puedes leer la parte de caracterización y clasificación de señales.
perdón, posterior. Gracias, Jairo. Bien, lo que estamos leyendo en este subtítulo, en este acápite que estamos viendo, nosotros estamos viendo que ya recordando un poco lo que hemos visto en señales y sistemas, ¿no? Señales aleatorias, señales determinísticas, cómo está, por ejemplo, definida matemáticamente una señal con una variable independiente, una variable dependiente. También vemos, por ejemplo, que una fotografía tiene dos variables independientes, un video, son ya, si estamos hablando en negro y blanco, me dice que tiene que ser tres variables, dos espaciales y una del tiempo, ¿no? Y si tenemos nosotros un video a color, ya también entra dentro de lo que nosotros tenemos, que esa señal, aparte de que es una función de las variables espaciales y del tiempo, también entra en el análisis los colores, el rojo, verde y azul, que son los colores que combinados nos generan cualquier color, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? ¿Jóvenes? A ver, el siguiente, Alicia Rivas. Activa tu cámara, por favor, para que leas. Alicia. Operaciones comunes de procesamiento de señales. En la práctica se emplean diversos tipos de operaciones de procesamiento de señales. En el caso de señales analógicas, la mayoría de las operaciones de procesamiento de señales suelen efectuarse en el dominio del tiempo, en tanto que en el caso de señales en tiempo discreto, se recurre a las operaciones tanto en el dominio de tiempo como en el de la frecuencia. En cualquier caso, las operaciones deseadas se implementan mediante la combinación de algunas operaciones elementales, las cuales también suelen realizarse en tiempo real o casi real, aun cuando en ciertas aplicaciones se implementan fuera de línea. Operaciones simples en el dominio de tiempo. Las tres operaciones básicas en el dominio del tiempo son escalamiento, retraso y adición de señales. El escalamiento es simplemente la multiplicación de la señal por una constante positiva o negativa. En el caso de señales analógicas, esta operación suele denominarse amplificación si la magnitud de la constante multiplicadora denominada ganancia es mayor que 1. En el caso de que la magnitud de la constante multiplicadora sea menor que 1, la operación se llama atenuación. En este contexto, si x de t es una señal analógica, entonces la operación de escalamiento
genera una señal Y de t es igual a la X de t, donde alfa por X. alfa representa la constante multiplicadora. La operación de retraso genera una señal que es una réplica retrasada de la señal original. Para una señal analógica x de t y y de t es igual a x de t menos t sub 0. En la señal obtenida al retrasar x de t en la cantidad t sub 0, la cual se supone que es un número positivo si t sub 0 es negativa. Entonces, en una operación de avance, muchas aplicaciones requieren operaciones que implican dos o más señales para generar una nueva señal. Por ejemplo, y de t es igual a x sub 1 de t más x sub 2 de t menos x sub t de t. Es la señal generada por la suma de tres señales analógicas, x sub 1 de t, x sub 2 de t y x sub t de t. Otras operaciones elementales en el producto de dos señales. En este sentido, el producto de dos señales x de 1 de t y x sub 2 de t genera una señal y de t. Es igual a x sub 1 de t, x sub 2 de t. Otras dos operaciones elementales son la integración y la definición. La integración de una señal analógica x de t genera una señal y de t. Es igual a la integral de menos infinito hasta t de x de este símbolo no sabría decirle mega de mega, en tanto que su definición produce una señal w de t es igual a dx de t sobre d de t. Las tres primeras operaciones elementales, esto es escalamiento, retraso y suma, también se efectúan sobre señales en tiempo discreto y se estudian más en otras partes del libro. Las otras dos operaciones elementales, integración y definición, se implementan de manera aproximada en el dominio del tiempo discreto. A continuación se revisarán algunas operaciones de procesamiento de señales complejas que se usan comúnmente y que implementan al cambiar dos o más de las operaciones elementales. Las características de algunas de estas operaciones se entienden mejor en el dominio de las frecuencias al utilizar la transforma de Fourier en tiempo continuo de J de omega de la cual para una señal en tiempo continuo de x de t está dada por x de j de omega es igual a menos infinito a más infinito de x de t de e menos elevado a menos j de omega de t por d de t. Y x de j de omega se denomina espectro de x de t. Bien, no era omega, sino tau, ¿no? Es que estaba abriendo un poco mi cortina y por eso no le seguí este es tau, ¿no? Es un cambio de variable, no más que se hace para que nosotros podamos utilizar la transformada de Fourier. Esta parte que estamos viendo aquí es simplemente el espectro de la señal cuando ya utilizamos nosotros o pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, como hemos visto en señales, ¿no? Utilizando la transformada de Fourier, ¿no? Al hacer esto nosotros estamos pasando, ya no estamos en el dominio del tiempo, sino estamos en el dominio de la frecuencia, ¿no? Por eso les dice, se denomina espectro de x de t, ¿ya? Y aquí omega viene a ser como nosotros comúnmente decimos, es 2pi por la frecuencia, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Jóvenes.
Vanegas, por favor. Jorge Daniel. Sí. Puedes leer filtrado y habilita tu cámara, por favor. Tengo. Filtrado. Una de las operaciones de procesamiento de señales complejas que se usa de manera más amplia es el filtrado, cuyo propósito principal es alterar el espectro de acuerdo con determinadas especificaciones. El sistema que implementa esta operación se denomina filtro. Por ejemplo, es posible diseñar un filtro para dejar pasar ciertas componentes de frecuencia de una señal a través del sistema y bloquear otras componentes de frecuencia. El intervalo de frecuencia de las componentes de la señal a las que permite pasar a través del filtro se llama banda de paso, y el intervalo de frecuencia de las componentes de la señal el filtro bloquea se conoce como banda de supresión. Se definirán tipos de filtros dependiendo de la naturaleza de la operación de filtrado. En muchos casos, la operación de filtrado de señales analógicas se efectúa por medio de un filtro lineal invariante en el tiempo. Si el filtro se caracteriza por una respuesta impulso HT, entonces su salida es T a una entrada. Esta es determinada por la integral de convolución. Suponiendo que el filtro está en reposo con condiciones iniciales cero, en el tiempo de aplicación de la señal de entrada en el dominio de la frecuencia, la ecuación anterior se expresa como Y de J omega igual a H de J omega X de J omega, donde Y J omega, ¿cómo? X de J omega. Donde Y de J omega, X J omega y H J omega son respectivamente las transformadas de Fourier en tiempo continuo de YT, XT y HT. Un filtro pasabajas deja pasar todas las componentes de baja frecuencia por debajo de ciertas frecuencias específicas de F sub P', denominada frecuencia del borde pasabanda, y bloquea todas las componentes de ¿lo puede bajar un poco, por favor? Sí. De alta frecuencia. De alta frecuencia que están por arriba de F sub S', llamada frecuencia del borde supresor de banda. Un filtro pasaltas deja pasar todas las componentes de alta frecuencia que se encuentran por arriba de cierta frecuencia del borde pasabanda F sub P y bloquea todas las componentes de baja frecuencia que están por debajo de la frecuencia del borde supresor de banda F sub S. Un filtro pasabanda deja pasar todas las componentes de frecuencia entre dos frecuencias del borde pasabanda F sub P1 y F sub P2, donde F sub P1 es menor a F sub P2 y bloquea todas las componentes de frecuencia por debajo de la frecuencia del borde supresor de banda S sub S1 y por arriba de la frecuencia del borde supresor de banda F sub S2. Un filtro supresor de banda bloquea todas las componentes de frecuencia entre dos frecuencias de borde supresor de banda F sub S1 y F sub S2 y deja pasar todas las componentes de frecuencia por debajo de la frecuencia de borde de pasabanda F sub P1 y por arriba de la frecuencia del borde de pasabanda F sub P2. La figura 1.2 va a mostrar una señal de componentes por tres componentes senoidales de frecuencias respectivas iguales a 50, 100 y 200 Hz. Respectivamente, la figura 1.2, inciso B, A, inciso E, muestran los resultados de los cuatro tipos anteriores de operaciones de filtrado con frecuencia de corte elegida de manera apropiada.
Un filtro supresor de banda diseñado para bloquear una sola componente de frecuencia se denomina filtro de ranura. Un filtro multibanda tiene más de una banda de paso y más de una banda de supresión. Un filtro COM de respuesta tipo peine se diseña para bloquear frecuencias que son múltiplos enteros de una baja frecuencia. Una señal puede corromperse sin intención mediante una señal de interferencia que recibe el nombre de interferencia o ruido. En muchas aplicaciones, la señal deseada ocupa una banda de baja frecuencia desde CD hasta cierta frecuencia f/L hercios y se corrompe mediante ruido de alta frecuencia con componentes de frecuencia por arriba de f/H hercios con f/H mayor que f/L. En esos casos es posible recuperar la señal deseada a partir de la señal corrompida, por el cual haciéndola pasar por el filtro pasabajas con una frecuencia de corte de f/C, donde f/L es menor que f/C, menor que f/H. En algunas aplicaciones de ruido se corrompe la señal deseada, quizás sea una señal senoidal de una sola frecuencia. Por ejemplo, el ruido que generan las líneas de transmisión eléctrica radian campos eléctricos y magnéticos que se presentan como una señal senoidal de 60 Hz. La señal deseada se recupera al hacer pasar la señal corrompida por el filtro de ranura con una frecuencia de ranura de 60 Hz. Bien, ustedes ya han visto filtros, ¿no es verdad? ¿Jóvenes? Sí, ya han visto. Y por ejemplo, si dibujamos una que esto hace la frecuencia y esto aquí la amplitud, una gráfica de este tipo con una frecuencia de corte ¿de qué tipo de filtro estamos hablando? Pasa bajo, pasa alto, pasa banda, o rechaza banda, o tipo supresor también de banda. Pasa alta. Pasa alto. ¿Por qué? Porque la frecuencia de corte, las frecuencias bajas hasta la frecuencia de corte están siendo atenuadas y luego las deja pasar todas las frecuencias que están por encima de la frecuencia de corte, ¿no? Y si dibujo, perdón, así, ¿de qué tipo de filtro estamos hablando? Pasa baja. Pasa bajas porque deja pasar las frecuencias bajas y a las frecuencias superiores a la frecuencia de corte las está atenuando y no las deja pasar. Bueno, esta parte de acá y esta parte de acá es la banda de paso y la banda de supresión, lo que estaba explicándoles en la lectura, es esta parte, ¿no? Ahora, si yo dibujo una gráfica de este tipo, como les está mostrando también, o les está explicando el libro, y les digo que esta es una frecuencia de corte 1, y esta es una frecuencia de corte 2, ¿no? ¿Qué tipo de filtro nos estamos viendo acá, en esa gráfica? ¿Jóvenes? ¿Cómo es, Rudy? Nosotros aquí hemos leído y nos dice que ese es un filtro. ¿De qué tipo? Multibanda. Banda. Pasa banda. Pasa banda, ¿por qué? Porque deja pasar solamente la banda que está dentro de las frecuencias de corte, como está este es el caso, ¿no? ¿Sí?
y las atenúa tanto por debajo y por encima de las frecuencias que tienen como límite. Entonces este es un filtro pasa banda, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, si yo dibujo este gráfico, ¿qué tipo de filtro será? ¿Supresor de banda? Supresor de banda, o también, como lo hemos visto, el filtro ranura también, ¿no? O tipo ventana también. Como estamos viendo aquí, deja pasar todas las frecuencias excepto las que están dentro de las frecuencias de corte, entre F1, FC1 y entre FC2. ¿Ya? Esto, por ejemplo, nos está diciendo que aquí se puede utilizar el filtro ranura o el filtro de supresor de banda cuando nosotros tenemos, por ejemplo, las frecuencias de 50 Hz, que es para nosotros, en Estados Unidos es 60 Hz, pero aquí nosotros tenemos, esas frecuencias pueden estar siendo anuladas, por ejemplo, para que nosotros no tengamos problemas en telecomunicaciones, en medicina, en todo, no nos afecte la frecuencia de la energía eléctrica, ¿no? Y en este rango podemos poner que va a estar el rango de 50 Hz, ¿no? Va a estar este filtro ranura o este filtro supresor de banda, como quieran, para que no nos afecte, y las frecuencias que están por debajo de la frecuencia FC1 pasan, y por encima de la frecuencia de FC2 pasan, pero todo lo que sea entre esas dos frecuencias lo está anulando o lo está atenuando, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Jóvenes. Sí, ingeniero. Bien. Voy a borrar esto entonces. Y voy a... Gabriel Laguna, por favor. Esta otra parte de que nos toca leer respecto a la generación de señales de valores complejos. Perdón, me fui muy lejos. Bien. Generación de señales de valores complejos. Como se indicó antes, una señal tiene valores reales o complejos. Por conveniencia, la primera se denomina señal real y la segunda señal compleja. Todas las señales que se generan de manera natural son de valor real. En algunas aplicaciones es necesario producir una señal compleja a partir de una real que tenga más propiedades deseables. Un procedimiento para generar una señal compleja a partir de una real consiste en emplear un transformador de Hilbert, que está caracterizado por una respuesta al impulso. Y ahí da la fórmula esa, con una transformada de Fourier en tiempo continuo. Sea X una señal analógica real con una transformada de Fourier en tiempo continuo, el espectro de magnitud de una señal real presenta simetría par, en tanto en el espectro de fase la representa impar. De tal modo, el aspecto de una señal real X de t contiene frecuencias tanto positivas como negativas y puede en consecuencia expresarse como, está la fórmula, donde X sub P representa la porción de X de J
que ocupa el intervalo de frecuencia positiva constituye la porción de XJ, que ocupa el intervalo de frecuencia negativa si X sub t pasa por una transformada de Hilbert. Entonces su salida X de t tiene el espectro dado por esa fórmula. Puede mostrarse que X de t es también una señal real. Considere la señal compleja Y de t formada por la suma de X de t y X de t. La señal a la salida del transformador, la señal transformada, ¿no? La señal transformada. La señal X de t y X transformada de t se denominan respectivamente componentes en fase y en cuadratura de Y de t. La transformada de Fourier en tiempo continuo de Y de t está dada por, y dice la imagen 3.9, problema 3.9. En consecuencia, la señal compleja Y de t, denominada señal analítica, tiene solo componentes de frecuencia positiva. En la figura 1.3 se presenta una representación en diagrama de bloques del esquema para generar señales analíticas a partir de una señal real. Una aplicación del transformador de Hilbert corresponde a la implementación de una modulación de banda lateral única, como se indica en la figura 1.8 y se estudia en la sección 1.2.4. Bien, entonces estamos viendo aquí que todo lo que hemos visto en la parte de señales y sistemas lo estamos utilizando a través de la transformada de Fourier. Todo esto es la transformada de Fourier, nada más que está siendo aplicada a una señal que está en el dominio del tiempo y se la aplica la transformada y ya estaría en el dominio de la frecuencia. Por eso que les estaba diciendo con letras mayúsculas que todas estas mayúsculas de Y de J omega es la transformada de Fourier de la señal de entrada que a la salida la transformada, y la transformada de Fourier también a la salida del transformador de Hilbert, ¿no? Todas esas cosas simplemente les está mostrando. ¿A quién le toca, por favor, modulación de amplitud? No esperen a que les diga. Carolis Rivero. Carolis, por favor. Dígame, ingeniero, disculpe. Modulación de amplitud. ¿Modulación de amplitud? Sí. Ok, en la transmisión de señales a larga distancia se emplean medios de transmisión como el cable, la fibra óptica o la atmósfera. Cada uno de estos medios tiene un ancho de banda que es más adecuado para la transmisión eficiente de señales en el intervalo de alta frecuencia. Como consecuencia, para la transmisión de señales de baja frecuencia por un canal, es necesario transformarlas en señales de alta frecuencia por medio de una operación de modulación. En el extremo receptor, la señal modulada de alta frecuencia se demodula y la señal deseada de baja frecuencia se extrae. Luego, para un procesamiento posterior, hay 4 tipos principales de modulación de señales analógicas: modulación de amplitud, modulación de frecuencia, modulación de fase y modulación de amplitud de pulso. De estos esquemas, el primero es conceptualmente simple y se estudia a continuación. En el esquema de modulación de amplitud, la amplitud de una señal senoidal de alta frecuencia A coseno, denominada señal portadora, se varía mediante una señal de banda limitada y baja frecuencia X de t, llamada señal moduladora. Ello genera una señal de alta frecuencia que se denomina señal modulada Y de menos t de acuerdo con Y de t, que es igual a X de t coseno. De tal modo, la modulación de amplitud puede implementarse al formar el producto de la señal moduladora con la señal portadora. Es posible mostrar que el espectro Y de J
de y de t está dado por sería de y que es igual a sobre 2 de x. Eso no lo puedo leer, no sé cómo. Y de j omega, que es la transformada de Fourier de esta señal, que está haciendo me está diciendo que al modular nosotros, la modulación es la multiplicación de una señal que se llama portadora con una señal que se llama, que es la información, ¿no? Al multiplicarse esas dos se nos generan esta ecuación, bueno, que ya está en función de la frecuencia, ¿no? Aplicando la transformada de Fourier, y me dice que es igual a sobre 2 a x j omega menos omega sub 0 más a sobre 2 x de j omega más omega sub 0. Aquí me está mostrando que cuando yo hago la modulación me está diciendo que tengo una banda lateral superior e inferior en este caso, y tengo una banda lateral superior. ¿Ya? Seguimos, por favor. ¿Continúa? ¿Y dónde j omega? Donde x de j omega es el espectro de la señal moduladora de x de t. La figura 1.4 muestra el espectro de la señal moduladora y de la señal modulada bajo la suposición de que la frecuencia de la portadora de omega es más grande que omega m. La frecuencia más alta. La frecuencia más alta contenida en x de t, como se ve en esta figura, y de t es ahora una señal de alta frecuencia y de banda alta. ¿Cómo es, Carolis? Al parecer está con bulla. Ya, ¿alguien puede continuar, por favor? A ver. Kevin, no has leído, ¿no? Kevin Fuentes. ¿Saben dónde, no? Con la figura aquí donde x de j omega es el espectro de la señal moduladora x de t. La figura 1.4 muestra el espectro de la señal moduladora y de la señal modulada bajo la suposición de que la frecuencia de la portadora omega sub 0 es más grande que omega sub n. La frecuencia más alta contenida de x de t, como se ve en esta figura, y de t es ahora una señal de alta frecuencia y de banda limitada con un ancho de banda 2 omega sub n centrado en omega sub 0. La porción de la señal modulada por amplitud entre omega sub 0 y omega sub 0 más omega sub n se denomina banda lateral superior, en tanto que la porción entre omega sub 0 y omega sub 0 menos omega sub n se conoce como banda lateral inferior, debido a la generación de las dos bandas laterales y la ausencia de una componente de portadora en la señal modulada. El proceso se denomina modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, MBD. El proceso se denomina modulación de doble banda lateral. La modulación de y de t, suponiendo que omega sub 0 mayor que omega sub n, se lleva a cabo en dos etapas. Primero se forma el producto y de t con una señal senoidal de la misma frecuencia que la portadora, lo cual da esas dos señales. Por resultado, Esa fórmula, bueno, r de t igual a y de t coseno omega sub 0 t igual a x t coseno cuadrado omega sub 0 t, que se escribe como r, casi lo mismo, solo que suma de t. R de t igual a y de t coseno sub 0 de t a sobre 2 xt más a sobre 2 xt coseno de 2 omega sub 0 t.
Este resultado indica que la señal de producto está compuesta por la señal moduladora original escalada por un factor de un medio y una señal modulada por amplitud con frecuencia de portadora de omega sub 0. El efecto R de J omega de R de T se indica en la figura 1.5. La señal moduladora original puede recuperarse ahora a partir de R de T al hacerla pasar a través de un filtro pasabaja con frecuencia de corto omega sub 0. Especificarse la relación omega sub m menor omega sub t menor 2 omega sub 0 menos omega sub n. La salida del filtro es, en este caso, una réplica escalada de la señal moduladora. La figura 1.6 muestra la representación en diagrama de bloques del sistema de modulación y de modulación de amplitud. El supuesto que subyace al proceso de modulación que acaba de describir es que una señal senoidal idéntica a la señal de la portadora puede generarse en el extremo receptor. En general es difícil asegurar que la señal senoidal de moduladora tiene todo el tiempo para frecuencias idénticas a la de la portadora. Con el propósito de superar este problema en la transmisión de señales de radio de la amplitud modulada, se modifica el proceso de la modulación de manera que la señal transmitida incluya la señal de la portadora, lo cual se consigue redefiniendo las operaciones de modulación de la amplitud en la manera siguiente: dt a 1 más m de x de t por coseno de omega 0,3 t, donde m es un número elegido para asegurar que 1 más m de x de t es positivo para por t. La figura 7 muestra la forma donde una señal senoidal moduladora de frecuencia es igual a 20 Hz. La portadora de amplitud modulada que se obtiene de acuerdo con la ecuación 1.14 para una frecuencia de portadora de 400 Hz y M05. Advierte que la envolvente de la portadora modulada es esencialmente la forma de onda de la señal moduladora, como consecuencia de que la portadora también está presente en la señal modulada. El proceso se denomina modulación de doble banda lateral. En el extremo receptor, la señal de la portadora se separa primero y luego se usa para demodular. En el caso de la modulación de amplitud convencional, como puede observarse en la figura 1.4, la señal modulada tiene un ancho de banda de 2 omega sub m, mientras que el ancho de banda de la señal modulada es omega sub m para incrementar. Para incrementar la capacidad de medio de transmisión, se emplea a menudo una forma modificada de la modulación de amplitud en la que se transmite la banda lateral superior y la banda lateral inferior de la señal modulada. El procedimiento correspondiente se denomina modulación de la banda lateral única. Para distinguir los esquemas de modulación de doble banda lateral en la figura 1.6. Una forma de implementar la modulación de amplitud de banda lateral única se indica en la figura 1.8, donde el transformador de Hilbert que define por medio de la ecuación 1.4 los espectros de las señales pertinentes de la figura 1.8 se muestran en la figura 1.9. Ya. Bueno, ¿qué han entendido por qué es la modulación de amplitud o AM? Me está diciendo que es la multiplicación de dos señales, que es una señal portadora y la señal moduladora, o la información que es esta. Y nos da como resultado una señal modulada en amplitud. ¿Quién varía respecto a la amplitud? Esta señal, que es la moduladora, hace variar a la portadora, que tiene mayor frecuencia, por eso que esta señal viene a ser la portadora. A ver si después les muestro algo que que está en internet. Y la señal portadora está variando en amplitud respecto a la señal moduladora, que es esta. Y por lo tanto está describiendo tanto aquí como en la parte inferior la señal moduladora, y nosotros decimos, por ejemplo, dónde modulamos, ¿sabes? ¿Por qué modulamos y dónde modulamos?
Aquí ya nos está hablando directamente de la modulación en amplitud, pero si yo les pregunto, ¿para qué modulamos y dónde se modula en un sistema de comunicación? ¿Saben ustedes un diagrama de bloques de un sistema de comunicación? Básico, lo más elemental. ¿Cuál sería? Jóvenes. Si yo dibujo estos tres bloques de un diagrama, ¿no? Y me va a describir con estos tres bloques un sistema de comunicación básico, ¿ya? Si aquí tengo la información que voy a poner como X de T, como quieran ustedes, y aquí Y de T, ¿ya? ¿Qué tendrá que ser esta parte? Esta parte de donde estoy introduciendo la información. ¿Qué vendrá a ser este bloque? Para transmitir, ¿qué necesitamos hacer? Para transmitir la señal y mandarla a otro extremo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos han dicho aquí en este apartado, en este subtítulo? ¿Amplificador? No, aquí lo primero que tenemos que hacer es el transmisor, ¿ya? Pero dentro del transmisor, ¿ya? Dentro del transmisor está el modulador, ¿ya? Lo que nosotros hacemos estamos viendo en esta parte, ¿ya? En un diagrama básico de sistema de comunicaciones, este es el básico, aunque no está descrito en su totalidad, en su magnitud más grande. Dentro del transmisor está el modulador, está también los filtros, está la codificación, si ustedes quieren, todas esas cosas que estaría dentro del transmisor. Y esto, si quiero transmitir, ¿por dónde voy a transmitir? ¿Qué sería este segundo bloque? Jóvenes, el medio de transmisión, ¿no? Ustedes saben que puede ser guiado y no guiado, ¿no? ¿Por qué decimos que es guiado el medio de transmisión y por qué decimos que es no guiado? ¿Ya han llevado telecomunicaciones? Sí, ¿no? Guiado sería porque tiene un conductor que conduce la señal en una sola dirección, y no guiado sería que no tiene ese conductor, digamos, que puede ser transmitido por el aire o por el vacío. Exactamente. Sí, el medio guiado es aquel que tiene un camino que recorrer a través de un recinto cerrado, como los cables. Las líneas de transmisión son medios de transmisión, ¿no? Y entre las líneas tenemos partensado, coaxial, guías de onda, fibra óptica, lo que queramos nosotros. Y los medios no guiados son aquellos que se transmiten a través de las ondas electromagnéticas y lo hacen a través de antenas y van por el espacio libre y van en todas direcciones, por eso que se dice que son no guiados, ¿no? Ahora, si estamos mandando esta señal ya por este medio, ¿no? Esta señal que está ya modulada, ¿no? Porque aquí también estamos diciendo que aquí se modula, entonces aquí necesariamente va a estar
generada la portadora, ¿no? Y al multiplicar la moduladora con la portadora, me está generando como resultado esta portadora modulada, ¿ya? En amplitud, porque estamos viendo que sí está variando en amplitud respecto a la señal original o a la señal moduladora, ¿no? Y la estamos enviando por el medio de transmisión. ¿Y qué haremos aquí en este otro módulo? ¿Qué será? Si ya estamos transmitiendo, estamos enviando la señal por el medio de transmisión, ¿qué hacemos en este otro módulo? ¿Qué será? ¿El receptor? El receptor, ¿no? Aquí es el receptor RX, ¿ya? Donde dentro de este receptor está el demodulador, por eso que les decía también en este apartado, les decía el demodulamos, ¿no? La demodulación, que es lo inverso de la modulación. ¿Qué estamos haciendo aquí? Al modular estamos multiplicando dos señales con una señal portadora de alta frecuencia para que transmitamos en eso, porque si queremos transmitir en banda base de la señal de información o de la moduladora no podemos, ¿no? ¿Por qué no podríamos, jóvenes? A ver, ¿qué significa esto? Esta letra de acá, lambda. ¿Qué significa? Como que nosotros conocemos, ¿qué significa cuando yo pongo lambda? Longitud de onda. ¿No es verdad? La longitud de onda. ¿Sí? Y la longitud de onda, ¿qué es igual? En fórmula matemática, si quieren ustedes. 1 sobre T. No, eso es la frecuencia. Nos dice que es AC en el vacío, obviamente, ¿no? Sobre la frecuencia. ¿Qué es esto? ¿Qué es C? Jóvenes, ¿qué vendría a ser C? La velocidad de la luz sobre la frecuencia, ¿ya? Y por ejemplo, si nosotros utilizamos esta longitud de onda para la voz humana ¿desde cuánto hasta cuánto va, jóvenes? En frecuencia, me estoy refiriendo en frecuencia. Aproximadamente desde 3 Hz hasta 3.6 kHz, ¿no? Ese es el rango de frecuencia de la voz humana, donde están todas las frecuencias que nosotros generamos al hablar, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero transmitir la voz humana tal como está, sin modular, ¿ya? Y voy a tomar la frecuencia más alta de la voz humana, ¿cuánto será? La longitud de onda. Jóvenes. ¿Nadie? A ver, yo voy a preguntar entonces. Arce, Giver,
Arce, ¿cuánto es sería la longitud de onda para la frecuencia de la voz humana? ¿Por qué? Dime. No te escuché, por favor. Repite. No puse atención en el... Por eso mismo que quiero que ustedes estén con la cámara encendida, para que estén atentos a lo que estamos haciendo. Pedra. ¿Cuál es la pregunta, ingeniero? Otra que no está atenta. La longitud de onda para la frecuencia, la longitud de onda para la frecuencia de la voz humana y para la máxima frecuencia de la voz humana que hemos dicho. Yo tendría que poner aquí arriba. Sé que es. La velocidad de la luz en el vacío, obviamente, vamos a poner 3 por 10 a la 8. ¿No? Y la frecuencia más alta que nosotros habíamos mencionado para la voz humana, ¿cuánto era? 8 kHz. No. Hace un momento dijimos, va el rango de la voz. ¿Perdón? 3 Hz. No, 3 Hz va hasta dónde hemos hecho. 3 kHz. Hasta 3,5 kHz. Ya, bueno, pondremos 3,5 kHz, que va hasta 3.6 kHz, ¿ya? 3.6 kHz, que es 3 por 10 a la 3, ¿no? Si nosotros tenemos esa operación, ¿cuánto es la longitud de onda? Pedra. Lo saco. O alguien que saque, que tenga el calculador a mano, por favor. Mientras están calculando, voy a encender la luz, que está muy oscuro ya acá. ¿Cómo es? ¿Cuánto han sacado, jóvenes? ¿Nadie tiene calculadora? ¿Y sus celulares? Jóvenes. Me sale 83.333,33. ¿Sí? ¿Eso le sale o no le sale? Jóvenes. 83 por 10 a la 3. Sí. En otras palabras, me está diciendo que es 83, lo voy a redondear, simplemente lo vamos a redondear, 83 kilómetros, ¿no? Porque, bueno, 0, 0, 0. Y esto estaría en metros, ¿no? La longitud de onda, ustedes saben que está en metros, ¿no? ¿Verdad? Ahora, si yo quiero transmitir la voz humana sin modular, me dice que tiene una longitud de onda de 83
kilómetros. Y las antenas básicas que nosotros tenemos son la antena de Marconi y la antena de Hertz, que están, todas se basan en eso, porque son los dipolos de media y de un cuarto de longitud de onda, ¿no? Si nosotros hacemos que, vamos a decir que inclusive utilicemos la antena de un cuarto de longitud de onda y lo dividimos esto entre 4, ¿cuánto es el cuarto de longitud de onda? $20 kilómetros todavía, aproximadamente, ¿no? ¿Sí o no? 20 kilómetros, me dice 20.833.33, pero yo lo voy a redondear a 20 kilómetros. ¿Ustedes alguna vez han visto antenas de 20 kilómetros de tamaño? No, ¿Sí? no hay. No hay. Ahora, ¿por qué entonces modulamos? Porque no existen antenas que tengan estas dimensiones, ¿no? Y al modularla, nosotros esta señal que es la voz humana que estamos haciendo, que va de 3 Hz a 3.6 kHz, la estamos subiendo en frecuencia, por eso que transmitimos con la frecuencia de la portadora, con esa frecuencia transmitimos, y vean que si yo pongo el periodo de acá a acá, me dice que aquí tengo aproximadamente 50 milisegundos y su frecuencia es muy alta, ¿no es verdad? Pero aquí, por ejemplo, aquí me está diciendo que tengo hasta en un periodo, pues, voy a tener, esta frecuencia es mucho más alta, ¿no es verdad? ¿Sí o no? ¿Jóvenes? Y al multiplicarlo, lo único que estoy haciendo es que esta señal, que es la moduladora, haga variar a la portadora, ¿ya?, en amplitud, ¿ya?, y se transmite a la frecuencia de la portadora. Entonces, si esta señal, como la portadora es de frecuencia mucho más alta, obviamente ya voy a reducir los tamaños de las antenas y voy a también clasificar el espectro radioeléctrico en sus distintas modalidades. Por ejemplo, AM, ¿desde cuánto hasta cuánto va? Aproximadamente, si se acuerdan, porque estamos hablando de AM, ¿no? Va de 500, aproximadamente desde 525 kHz hasta 1600 kHz aproximadamente, ¿ya? ¿Quién está diciendo eso? Que al modular estoy poniendo un rango de frecuencias para modulación en amplitud. Para FM, ¿cuánto es el rango de frecuencias? Ustedes que utilizan todos los días, ¿no? ¿Cuánto es el rango de frecuencia de FM? Hasta 105 creo que es, desde 81. Desde 87 a 107 megahertz, ¿no? Y le está poniendo en otro rango de frecuencia para cuando modulamos FM, ¿no? Y así sucesivamente nos está dividiendo en grupos de frecuencias o en rangos de frecuencias para cuando nosotros modulamos. También les mencionaba que dentro de la modulación, al principio de este párrafo, les decía que dentro de la modulación hay la modulación AM, FM, PSM y de pulso, modulación de pulso, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo, voy a escribir aquí, ¿sí? ¿Por qué decimos que podemos modular en amplitud, en frecuencia, en fase? Si esta fuese una señal cualquiera, que está descrita por A coseno de 2 pi por la frecuencia
por T más tita. Ya lo estoy haciendo porque en algunos libros simplemente les va a aparecer toda esta parte de acá como omega por T, ¿no? Porque nosotros sabemos que omega es 2pi por la frecuencia, ¿sí o no? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo hago modulación de amplitud? ¿Qué parámetro de esta ecuación estoy haciendo variar? Jóvenes. Remi Choque. Sí, ¿Cuál de los parámetros que está descrita en esta ecuación estoy haciendo variar cuando hago la modulación por amplitud? Esta es una ecuación de una onda cualquiera. La amplitud ¿Cuál es la amplitud? sería ahí. En esta ecuación, ¿cuál es la amplitud? Ingeniero. Ya. Estoy haciendo variar esta, y aquí si yo, entonces me dice que esta es modulación de AM o modulación de amplitud cuando hago variar este parámetro. Y si hago variar, si quiero decir FM, ¿cuál es el parámetro que varía? W, ingeniero. W, toda esta parte. Entonces aquí me estaría diciendo, si yo varío este parámetro, estoy haciendo FM, modulación en frecuencia. Y en fase, ¿cuál será? El ángulo. El ángulo. Tita me está diciendo que es la modulación en fase, que se describe como PM, ¿no? Y me estamos entonces viendo que yo en una onda cualquiera puedo hacer AM, hacer variar la amplitud, la frecuencia y la fase, ¿no? Por esa razón nosotros estamos diciendo que sí yo puedo variar y puedo tener. Ahora, aparte de estas hay modulación de pulso, que también ya es los pulsos, después hay también modulación ASK digital. Estas son analógicas y las digitales tendrían que ser ASK, FSK, PSK, QAM, y hay unas dos más que nosotros podemos hacer. Entonces, por esa razón, entonces estamos viendo que sí tenemos que siempre modular antes de transmitir. Y por eso que les decía que si en este simple diagrama de bloques de un sistema de comunicación está el transmisor, donde se modula, se filtra, se amplifica, todo lo que quieran, se la manda al medio de transmisión, y el receptor se la recibe, se la amplifica, se filtra, se demodula y se saca la señal de información o la moduladora. Pero aquí estamos viendo también que esta señal, la señal moduladora está, ya les he dicho, está aquí arriba, descrita solamente por estos puntos, ¿no? Así físicamente no está descrita, pero por los puntos nos está describiendo la señal moduladora, ¿sí o no? ¿Jóvenes? Jóvenes.
¿Es verdad, Natalia? Natalia Alejandra. Sí, ingeniero. ¿Y por qué no me contestan entonces? El nervio. No creo. Ya, entonces sí estamos viendo que está 2 veces acá vista la señal. Por eso que cuando nosotros vemos el espectro en frecuencia de una señal, y esta que sea la frecuencia de la portadora, y aquí está, hemos dicho que tiene bandas laterales inferior, que sería esta, la inferior, y esta la superior, y que, por ejemplo, aquí nos está diciendo que va a ser F, M, menos, perdón, al revés. Voy a borrar esto. FC menos FM. Y aquí va a ser FC más FM. Aquí me está diciendo que tengo una frecuencia lateral inferior y una frecuencia lateral superior, donde están los límites de las bandas laterales superior e inferior. ¿No? Cada una de estas bandas me dice que lleva la misma información, ¿ya? O sea, la misma información de la moduladora. ¿Por qué? Porque estoy pasando del dominio, aquí del dominio del tiempo que está esta señal al dominio de la frecuencia. Pero me está diciendo que esta señal, que es la moduladora, está presente 2 veces la señal de información. ¿No es así? ¿Sí o no? Contéstenme, por favor, parece que no estoy... Primero cantaría una imagen ahí, ¿no? La portadora, sí. Aquí no está la portadora. Sí, la aguda. Ya está suponiéndose que esta es la portadora modulada. La portadora no modulada es una señal que va a estar sin variación de amplitud, ¿no? Entonces, estamos diciendo que aquí ya está la señal 2 veces, aquí está 2 veces y por lo tanto también aquí está 2 veces, en la banda lateral inferior y en la banda lateral superior. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Y a este gráfico se llama el espectro de la señal de la portadora modulada en amplitud. Ahora, ¿por qué nos decían, hace rato nos decían 2 veces la frecuencia de la portadora, me decían, ¿no? ¿Por qué me decían 2 veces que el ancho de banda de esta señal, cuánto es? 2 veces F sub M. ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo o no, joven? Que me dice que el ancho de banda es 2 veces la frecuencia de la moduladora. Esta es la portadora y esta es la moduladora. Cuando nosotros nos referimos a C, ¿por qué pongo C? Porque es del término en inglés carrier, ¿no? Que significa portadora. Y M de la moduladora. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Y por qué decimos entonces que B va a ser igual al ancho de banda? Han visto ustedes que es B, ¿no? La letra en telecomunicación, que es B. Y me dice que es el ancho de banda, y para este caso me está diciendo que es 2 veces la frecuencia de la modulante o la moduladora. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí, ¿cuánto hay? FM, la frecuencia de la modulante, ¿correcto? Y de aquí a aquí, ¿cuánto hay? Ahora mismo,
FM. Por lo tanto, me está diciendo que el ancho de banda es 2 veces la frecuencia de la modulante. ¿No? ¿Está claro o no? Sí, ingeniero. A ver, voy a dejar de compartir un momento esto y me voy a entrar a internet para que vean, como su compañero me estaba diciendo, para que veamos la modulación. AM. No está compartiendo, Inge. No, estoy buscando todavía. Estoy buscando las señales. Aquí esto. Como su compañero me estaba diciendo que, y a mí aquí hemos visto la señal moduladora, que vendría a ser esta de acá arriba, están viendo, ¿no? ¿Jóvenes? Sí. Sí, se ven todos. Sí, ingeniero. Y me dice que es la señal del mensaje, la información, lo que quiero enviar, ¿no? Y aquí me está mostrando la portadora, que el carrier signal, ¿no? La señal de portador. ¿Cuál de estas dos tiene mayor frecuencia? La segunda. Esta, porque su periodo, si ustedes se fijan, tiene un periodo de duración muy pequeño y por lo tanto su frecuencia va a ser alta, ¿no? Porque el periodo es 1 sobre la frecuencia, ¿no? Y si nosotros vemos esta que tiene un periodo mucho más grande, entonces su frecuencia va a ser baja, ¿no? Y aquí al multiplicar estas dos, estamos viendo quién varía la portadora respecto a esta señal, ¿no? A la señal del mensaje o de información. Y estamos viendo que está variando en amplitud, ¿sí o no? Sí. Bien. Ahora también nosotros tendríamos que poder visualizar esto. Cuando estamos hablando de AM es así, cuando estamos hablando de FM es así, ya no varía en amplitud como estamos viendo, sino ¿qué está pasando? ¿En qué está variando? Frecuencia. En La frecuencia. ¿No? Está variando en frecuencia y por lo tanto este es FM. No se puede visualizar muy bien claramente con la QM, por eso que no hay algunas veces señales, con la PM, porque está dentro de esta modulación. En esta modulación FM, a la PM y FM se les llama modulaciones angulares, y que es la inversa el uno del otro. ¿Ya? Por esa razón no vamos a poder visualizar. Aunque, a ver si puedo conseguir algo al respecto. Directamente razón de ¿Están viendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Aquí está la modulación AM porque sí está variando con una señal digital, ¿no? Y aquí está variando la FM, la frecuencia, aquí está variando la amplitud, aquí la frecuencia, si se dan cuenta, tienen una frecuencia, este tiene otra frecuencia en cada
en cada pulso que estamos viendo. Cuando esto es 0, varía la frecuencia, cuando esto es 1, sigue la misma frecuencia y así sucesivamente. ¿Y qué está pasando con el PM? Supuestamente tenía que estar continuando hacia arriba, ¿correcto? Pero ha cambiado de fase, ¿no? Esto venía con continuidad y se ha ido hacia arriba, está cambiando de fase. ¿Está claro, jóvenes? Jóvenes. Alicia. Sí, Daniel. Que no te veo más que el cabello. Alicia Rivas. Lo escucho intercortado, ingeniero, así que hay veces no lo entiendo. Por esa misma razón yo les decía que el problema a través del internet es complicado, ¿no? Ya. ¿Está claro hasta ahí entonces? Todo lo que hemos dicho, jóvenes, la mayoría. Amén. ¿Por qué más o menos? Kevin Fuentes, ¿por qué más o menos? Se entendió casi todo, solo que algunas partes, la fórmula y todo eso. Para no complicarse, por eso les estoy diciendo, las fórmulas, nosotros ya hemos visto estas fórmulas en señales. Ahora, aquí por ejemplo me está diciendo que esta es una señal modulada en amplitud, pero ¿qué es esta M? El índice de modulación. Por eso que uno de sus compañeros puso donde M es el índice de modulación. Es el porcentaje de modulación, en otras palabras. El índice de modulación solamente tiene valores de 0 y 1, no puede estar más, ¿ya? Porque puede ser 0 que no esté modulada en un porcentaje de 0 y modulada al 100% cuando es 1. ¿Por qué? Porque el porcentaje de modulación es el índice de modulación multiplicado por 100. ¿Ya? Y si nosotros multiplicamos ese índice de modulación cuando es 1, tenemos 100%, ¿correcto? Pero en la práctica no existe modulación AM del 100%. ¿Por qué? A ver, voy a dejar de compartir nuevamente esto y voy a ver si puedo encontrar aquí. Esto. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que el índice de modulación, ¿cuánto va a ser? ¿Qué valor va a tener? Sí, nosotros hemos dicho que está entre 0 y 1. No está compartiendo. Perdón. Sí, tiene razón. Me dice que tiene un por ciento. ¿Cuánto será su índice de modulación? Jóvenes, hemos dicho que el índice de modulación solamente puede tener valores entre 0 y 1 y que el porcentaje de modulación no es más que el índice de modulación multiplicado por 100 para tener en porcentajes. ¿Cuánto tendrá el índice de modulación aquí? 0,5. 0,5 y me está diciendo que entonces vaya a tener un porcentaje de modulación de 50%. Y estamos viendo que sí, es una señal que está aquí en el eje donde está 0, estamos casi a 0.5 de lo que nosotros tenemos en el índice de modulación.
Aquí, por ejemplo, me dice que el porcentaje de modulación es 100%. ¿Cuánto será su índice? La unidad. 1, ¿no? El máximo. ¿Y por qué les decía que no puede haber índice de modulación del 1 o porcentaje de modulación del 100%? Porque en esta parte que estamos viendo aquí se han juntado las dos señales de información. Y aquí no podemos discernir o no puede discernir el equipo y se corta el periodo en este tiempo, ¿no? Por lo tanto, se va a entrecortar en cada momento que tengamos esta unión de los dos. Por eso que les decía, no puede haber en la práctica un porcentaje de modulación del 100%. Sí, hasta el 80%, porque va a venir hasta por acá y vamos a saber discernir, ¿no? Pero después, al 100% no, en la práctica no existe. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Bien. Ahora, hay otra parte que nos dice, por ejemplo, que el porcentaje de modulación es 150% de la modulación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Qué puede ser? Que el índice de modulación haya pasado el 1, ¿no? Y sea, por ejemplo, 1.5, que ya no es el correcto, y está ocurriendo que se están traslapando las dos señales, una hacia arriba y la otra hacia abajo. En este tiempo, con mayor cantidad que dura esto, se está perdiendo más la información. ¿Sí o no? Sí. ¿Jóvenes? Entonces, por esa razón, nosotros nos podemos decir que el índice de modulación tiene que estar, en teoría, entre 0 y 1, y en la práctica, entre 0 y 0.8. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna consulta hasta ahí? Para dejar de compartir esto. Ninguna, ingeniero. Bien. Y aquí les estaba haciendo el ancho de banda, 2 veces la frecuencia de la moduladora, ¿no? Y esto es lo que habíamos visto anteriormente en esa gráfica que habíamos dibujado, que es el ancho de banda, ¿no? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Qué más? Bueno, hay técnicas de modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, como hemos visto, de doble banda lateral sin suprimir la portadora, de la banda lateral única. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, la banda lateral inferior y la banda lateral superior llevan la misma información. Entonces, para no gastar potencia en duplicar la información, yo puedo suprimir una de las bandas, ¿no? ¿Está claro? Y esto, como hemos visto, así es una propiedad de la transformada de Fourier. ¿Ya? La modulación es una propiedad de la transformada. Ustedes ya lo han visto, los que han llevado señales y sistemas, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien, quedaremos ahí en multiplexaje y demultiplexaje, que es la inversa, ¿no? O demultiplexación. Vayan leyendo qué significa esto, por favor. ¿Ya? Vayan leyendo y vayan adelantando para que así podamos discutir, no se queden tan callados como ahora. ¿Está claro? Bien. Si no tienen alguna consulta, nos estaríamos despidiendo hasta el miércoles de la próxima semana.
Pero no nos vamos a ir si no me contesta. Sí, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Supone que no quieren irse. Hasta luego. Hasta el miércoles. PhD.